Muy buenas a todos, soy Milmerie y bienvenidos una semana más a mi salón, donde hablamos de cine, series y friquismo en general. Y hoy toca hablar de Freddy Krueger. Creo que ya os lo adelantaba en el último vídeo que grabé, os comentaba que yo era muy fan de Pesadilla en Elm Street y de Freddy Krueger y que seguramente iba a venir un vídeo hablando de Freddy Krueger y de Pesadilla en Elm Street. El último vídeo que grabé, que no es el último vídeo que emití, porque el último vídeo que subí fue uno que rescaté de la hemeroteca, donde se me ve bastante gordita, por cierto, y que fue muy simbólico para mí el verme así, ese cambio. Pero bueno, volvemos que me voy por las ramas. Y también os dije que tenía la colección por ahí de Subil. Esta colección no es mía, está en francés, es la temporada, bueno, la temporada no, es la edición total, Freddy, la integral, y está en francés, como podéis ver. Os voy a leer un poco pues lo que son los títulos en francés, sería Las garras de la noche, La venganza de Freddy, Las garras de la pesadilla de Freddy, Los niños de la pesadilla o el niño de la pesadilla, El fin de Freddy y Freddy sale de la noche. Las 7 películas clásicas de la saga de Pesadilla en Elm Street, porque luego en el año 2000, no me acuerdo, creo que fue 2014, 2015, se hizo un remake de la primera, de Pesadilla en Elm Street. Que por cierto, estas están en francés porque Subil es medio francés por parte de madre y se las regaló su mamá. Estas están en versión francesa y versión inglesa, no existe la opción española. Ni siquiera tiene subtítulos en español. Así que toca verla o en inglés con subtítulos en inglés o en francés con subtítulos en inglés. Es lo que hay. Y bueno, hablamos de Freddy principalmente por dos cosas. La primera porque salió a colación, como ya os digo, en el último vídeo que grabé. Y la segunda porque últimamente Subil está enganchadísimo al juego Dead by Daylight. Buenas a todos, soy Subil y esto es Dead by Daylight. Así que vamos a ello. Me ha hecho comprármelo y me obliga literalmente a jugar con él. No, bueno, a mí también me gusta, no soy tan fan como él, pero es verdad que lo juego también con él. Y han sacado el DLC de Freddy Krueger. Así que me ha parecido un buen momento en el que se han alineado los astros y he dicho, toca hablar de Freddy. Y bueno, básicamente porque me apetecía, la verdad sea dicha. Freddy Krueger es un personaje del director Wes Craven, es una creación de él. Y la primera vez que se le vio en la gran pantalla fue en 1984. En la primera de las películas, Pesadilla en Elm Street. Además de esta saga de 7 películas en las que se va viendo el desarrollo de Freddy, existe también una obra off-topic, por llamarlo de alguna forma, que era una serie de televisión. Eran capítulos cortitos, que os recordad, de 20-30 minutos cada uno, y lo emitían en televisión. Aquí en España creo que lo emitían los domingos por la tarde, junto con otra serie que era Ha caído un ángel, protagonizada por el que hacía de Brandon en Sensación de Vivir. No recuerdo cómo se llamaba el programa, pero emitían estas dos y creo recordar que también Misterio para 3. Ahí ya me estoy apurando un poco la memoria, pero creo que era así el batiburrillo de programación por la tarde el domingo. Y fue protagonizado, el personaje de Freddy Krueger fue protagonizado por un irreconocible Robert Englund, creo que se dice así. A que también recordaréis de la serie V, era uno de esos lagartos fantásticos y maravillosos come ratas. ¿Qué es lo que a mí personalmente más me gusta de Freddy? Lo que más me gusta de Freddy es que yo lo consideraba, y lo sigo considerando, lo consideraba en mi adolescencia, el asesino perfecto. Porque alguien que te asesina en el sueño, en tu sueño, dentro de tu sueño, no deja ningún tipo de huella. Y me parece el asesino perfecto. Y segundo, que ha habido a lo largo de la obra clásica, lo que es el remake, de momento no lo voy a tocar, ha habido una evolución muy socarrona de Freddy. En la primera película, en Pesadilla en Elm Street, vemos a un Freddy asesino, malvado, despiadado, sangriento, donde por cierto aparece un jovencísimo Johnny Depp, que es coprotagonista de esta película. Y ya en la última y en la serie de televisión vemos a un Freddy macarra, socarrón, súper gracioso, que tiene un sentido del humor súper negro que a mí me encantaba.
¿Qué tal este sueño húmedo? Y por supuesto, todas esas referencias al mundo onírico y de los sueños, donde él era casi un dios, o un dios directamente, y podía crear cualquier cosa, así que hacía súper interesante y súper original cualquier película, porque él era quien mandaba, quien decidía, quien jugaba con la realidad, y era fantástico. Yo soy Dios. De hecho, de todas las series de los 80 que se hicieron tipo slasher, como Viernes 13, como, no sé, Halloween y todas estas, el personaje que a mí más me gustaba era Freddy Krueger. Los demás, bueno, para mí personalmente no dejaban de ser un loco que se dedicaba a matar. Y ya está, pero Freddy era algo más. Freddy tocaba ahí el mundo de fantasía y me encantaba. Como os decía al principio, el personaje de Freddy Krueger es una creación personal de Wes Craven y se inspiró en dos hechos para crear a este personaje. El primero de los hechos en los que se inspiró fue algo que le ocurrió de pequeño, y es que estaba en su casa, estaba en la cama y de repente escuchó un ruido extraño. Miró por la ventana y encontró a un hombre tenebroso devolviéndole la mirada, que le sonrió. Corriendo se volvió a la cama, se tapó, como hacemos todos, con esa sábana antibalas con la que nos tapamos hasta la cabeza, volvió a mirar y el hombre seguía en la ventana. Fue corriendo a avisar a su hermano mayor para decirle que había alguien fuera de la ventana, que me imagino tuvo que ser un episodio aterrador en la vida de ese pequeñísimo mini Wes Craven. Salieron fuera a mirar, el hermano miró y no había nadie, pero fue algo que sin duda le marcó toda su vida. ¿Y qué queréis que os diga? A mí me mira un tipo por la ventana con cara siniestra, me sonríe, me tapo con la sábana antibalas y el tipo sigue ahí. Bueno, es que ni aunque siga ahí, aunque se vaya, yo es que me cago viva. Y el segundo hecho fue una noticia que leyó en prensa. Leyó una noticia referente a una serie de muertes extrañas en el sureste de Asia. Y concretamente le llamó muchísimo la atención la de una persona en particular que se negaba a dormir porque decía que si dormía moriría, que algo le acechaba en sus sueños. Finalmente accedió a dormir por petición de sus padres, que le insistían en que durmiera, y nunca despertó. Le hicieron una autopsia y no pudieron determinar el motivo de la muerte. Imagino que sería lo que llamamos aquí en España muerte súbita, porque ni fue un infarto, ni fue un derrame cerebral, ni nada parecido. Pues simplemente esa persona dejó de vivir, ya está. Y encontraron en su armario una máquina de café con café todavía caliente y un montón de pastillas para dormir que le había recetado el médico y que no había tomado. Así que uniendo estas dos cosas surgió Freddy Krueger. Historias muy bonitas todas ellas, como podéis ver. Y voy a contaros también un poquito lo que sería la fantástica biografía de Freddy Krueger. Esto se cuenta a pequeñas pinceladas a lo largo de las películas. Creo recordar que en alguna de los episodios de la miniserie también se contaba algo referente al origen de Freddy y a la historia de Freddy. He tenido que mirar también en internet porque tenía algunos huecos en mi cabeza. Daros cuenta que estamos hablando de una serie de películas que empezó en los 80 y es bastante antigua en el tiempo y duró bastante también, es bastante dilatada, así que he tenido que consultar algunos huecos que tenía yo en mi cabeza, pero en general la historia la tenía bastante clara. Y como os digo, el hecho de conocer la historia de Freddy Krueger realmente no es spoiler de ninguna de las películas, porque las películas pues son películas de asesino. Realmente, pues como os he puesto los ejemplos de antes, como puede ser Halloween, como puede ser Viernes 13, como puede ser, salvando la distancia, que son un grupo y no una persona, la saga La Matanza de Texas, etc, etc, etc. Así que siguen el mismo patrón, por eso digo que no os hago spoiler. Para empezar tenemos que hablar de la madre de Freddy. La madre de Freddy era una monja que servía en un hospital mental. Por un error, en un momento en el que estaba en una sala con un montón de enfermos, creo recordar que eran más de 100, se quedó allí encerrada. Se quedó allí encerrada y los enfermos abusaron de ella, la violaron, la maltrataron, casi la matan y la dejan embarazada. Evidentemente, bajo esta circunstancia, no había manera humana de saber quién era el padre de Freddy, porque tendrían que haberle hecho ahí pruebas de ADN a todos. Y imagino que, tratándose de una persona religiosa, pues tampoco le interesaba mucho quién era el padre de Freddy y lo único que hizo fue tener al bebé y darle una adopción.
Aunque personalmente, siempre he tenido la teoría de que Freddy era hijo de todos los maníacos al mismo tiempo. Sé que a nivel biológico es muy difícil de mantener esta teoría, pero ya os digo que es una teoría mía, personal e intransferible. ¿Y quién adoptó a Freddy? Pues le adoptó un borracho maltratador que tenía una granja. Algo, lo de la granja principalmente, muy raro en Estados Unidos o muy raro en esas pelis de terror. Algo así también como un poco el rollito de los chicos del maíz. Más o menos ese mismo entorno. Pues en ese entorno creció Freddy. ¿Qué digo yo? Que a lo mejor cambiará un poquito el encuadre porque me he quedado sin espacio en la tarjeta, una que no es previsora, y he tenido que ir, descargar los archivos y volver. Así que a lo mejor el encuadre ha cambiado un poquito. No pasa nada. Tanto abusaba su padrastro de Freddy que él empezó a intentar dominar el secreto del dolor, que se centra en que si eres capaz de controlar el dolor que tú sientes, eres capaz de infligirlo en los demás en la medida adecuada y además eres capaz de convertir tu propio dolor en placer. Casi nada. Una teoría, ¿vale? Es una teoría de una peli de los 80. Teoría, que no hay que llevar a la práctica. Teoría. Entonces, ya de adolescente, Freddy Krueger mató a su padrastro. Bueno, no padrastro, padre adoptivo. Ya de adolescente se supone que Freddy tenía controladísimo el secreto del dolor, había estado practicando matando animalillos, automutilándose, haciéndose autosadomasoquismo, bueno, sí, autosadomasoquismo sería el término, y al final pues se le fue un poco de las manos o no y terminó matando a su padrastro. Bueno, padre adoptivo. Ya de adulto, Freddy pues se casó y tuvo una hija, parecía que iba a tener una familia feliz, pero no. ¿Qué pasó? Pues pasó que empezaron a desaparecer y a aparecer muertos niños del vecindario. Y su mujer, que se ve que no se enteraba de mucho, pues de repente un día bajó al sótano y se encontró allí recortes de periódico en los que hablaban de las desapariciones de los niños, se encontró algunas cosas de los niños y se encontró los prototipos de las garras de Freddy. Rápidamente sumó 2 más 2 son 4, mi marido es el acuchillador de Springwood, que creo recordar que era como lo llamaban. Y bueno, la mujer de Freddy le juró y le perjuró que no iba a decir nada, que lo iba a encubrir, pero a él pues le dio exactamente igual y se la cargó. Para más Inri, delante de su hija pequeña. A todo esto Freddy empezó a trabajar en la central eléctrica, como Homer Simpson, algún tipo de relación a lo mejor había. Y se descubrió que había capturado a más de 20 niños en la caldera donde trabajaba y los había asesinado. Finalmente, pues es verdad que la policía le arrestó, le llevó a juicio y demás, pero por un defecto de forma no pudieron condenarle. ¿Qué es un defecto de forma? Un defecto de forma es cuando alguien que se encarga de enjuiciar a otro alguien, pues comete un fallo. Por ejemplo, se hacen escuchas telefónicas ilegales, por ejemplo, entran en una casa sin una orden de registro, por ejemplo, te arrestan sin tener una orden de arresto. Ese tipo de cosas son defectos de forma. O alguien presenta una denuncia que no está correctamente cumplimentada. Ese tipo de cosas. En concreto, quiero recordar que el tema de Freddy fue que la orden de registro no estaba completamente bien cumplimentada o no se presentó en su momento o algo así. Así que esa prueba pues fue nula. Y Freddy salió libre. Pero claro, los ciudadanos del pueblo ya sabían o ya intuían con todas las de la ley, bueno, no con todas las de la ley, pero sí con toda la razón del mundo, que el asesino era Freddy Krueger. Así que decidieron tomarse la justicia por su mano. ¿Y qué hicieron? Pues le prendieron fuego vivo. De ahí, y no de ningún otro sitio, el cutis tan maravilloso de Freddy Krueger. Pero si recordáis lo que os conté antes, Freddy ya había controlado el secreto del dolor. Así que al menos durante el principio de esta tortura o de esta muerte, él no sentía dolor, sino que sentía placer. Eso hizo que 3 demonios del sueño que andaban vagando, buscando a alguien a quien engañar o con quien hacer un trato, se fijaran en Freddy. Y justo en ese momento firmaron una especie de contrato, según el cual ellos le otorgaban a Freddy el poder de los sueños para hacerlos realidad y Freddy sería eterno. Freddy aceptó y se juró a sí mismo matar a todos los descendientes de los habitantes que le prendieron fuego. Por eso Freddy ataca especialmente a los niños, aunque no exclusivamente, en la serie de películas Pesadilla en Elm Street, especialmente a los niños de estas personas que le prendieron fuego. ¿Qué pasó con su madre la monja? Pues su madre la monja, Amanda Krueger, se ahorcó. En el momento en el que supo que su hijo había tenido que ver con los asesinatos de los niños, que salió libre, que finalmente le prendieron fuego y demás, no lo pudo soportar y se suicidó.
¿Y qué pasó con su hija? Pues que su hija la dieron en adopción. En el momento en el que lo arrestaron y lo sometieron a juicio, a la niña la dieron en adopción. Y hasta aquí puedo leer. Además de las películas de la saga La pesadilla en Elm Street y de la serie de televisión, hubo otra especie de spin-off, por llamarlo de alguna forma, una colaboración con Jason, que se llamó Jason contra Freddy, que yo vi con un amigo, la vi en el cine, y os puedo asegurar que el único momento de terror que pasamos viendo esa película fue cuando de repente una puerta que había debajo de la pantalla se abrió sola. Ya está, el resto de la película nos la pasamos comiendo palomitas de colores y descojonándonos. Un saludo, José, si ves el vídeo, hace mucho que no te veo, un saludo. Ya os digo que más recientemente se hizo un remake de la primera de las películas, intentando sacarlo un poco de esa parte fantasiosa, llevándolo un poco más a la parte de la realidad. Creo que fue algo así parecido el concepto a lo que hicieron con Batman cuando salió la saga El Caballero Oscuro, pero creo que pasó sin pena ni gloria, porque si no hubieran hecho una segunda parte, y esa segunda parte pues ni se la ha visto ni se la espera. Bueno, yo por mi parte voy a ver si consigo convencer a Subir para ver alguna. Me apetece especialmente ver la penúltima. Y sobre todo a ver si me pone un cafelito más fuerte, porque esto me está dando un sueño. Oh, que de verdad... Subir, me haces de Freddy. Pues ponerte las garras y atacarme. No sé, echa la imaginación. ¿Cómo me atacarías si fuera Freddy? De momento ven. También puede hacer a lo Giorgio, me cojo una teta. Digo, quita, Freddy, pervertido. Voy a dar mejor. Vale. Para matar. Para matar mejor. Échate un poquito. Un poquito contra él. Así es. Y no te pongo la mano. No, o sea... No se ve. ¡Ay! ¿Aquí o qué? ¿Así o qué? Por ejemplo. Los spin-off y demás, pues es como... Tú puedes atacarme cuando quieras, ¿eh? Que yo estoy aquí improvisando. Empiezo otra vez, venga. Solo pone una música así. Sí, voy a poner como un filtro, como que me he quedado dormida, en plan de... ¿sabes? No puedes dejar como el susto de sorpresa si le pones música. ¿Y voy a hacer otro screamer o qué? Sí, ¿no? Bueno, pues otro screamer.